Hoy tenemos una marca que nunca ha pasado antes por nuestro canal. Se trata de Pivot, una firma que quizás no te suene mucho en España porque durante años no ha contado con una estructura potente en nuestro país, pero que en Estados Unidos es una marca de referencia, especialmente si buscas una bici con mucha tecnología, ideas propias, fuera de lo común y con algunos de los mejores acabados que puedes encontrar en la industria. Para nuestra primera toma de contacto con Pivot hemos escogido la Pivot Match 4 SL, su doble de cross country, bike marathon e incluso trail ligero. Lo hemos hecho porque es un tipo de bici que encaja muy bien con nuestro país y porque es un modelo que renovaron por completo el año pasado. Esta es la segunda generación de la Pivot Match 4 SL, cuya primera versión se lanzó en 2019, pero en realidad podríamos decir que es la tercera versión, puesto que el modelo al que sustituyó era la ya existente Pivot Match 429, el modelo originario de Pivot para estas modalidades. Pivot es una marca totalmente ligada a un sistema de suspensión, el DW-Link, un sistema de pivote virtual que podemos considerar como uno de los más exitosos de la historia del mountain bike. Hace décadas que existe y ha ido evolucionando y especializándose para cada modalidad. Es un sistema de pivote virtual que usa dos violetas. Ya sabéis que en bicis de cross country es difícil ver este tipo de sistemas por el incremento de peso y complejidad que añaden a un tipo de bicicleta en el que los usuarios suelen dar mucha importancia justo a eso, al peso y a la simplicidad. Tanto que cada año son menos las marcas que apuestan por ellos. El efecto creado por esa tendencia es que las bicis que sobreviven y evolucionan los sistemas de suspensión más complejos para cross country cada vez son más exclusivas y cada vez tienen argumentos de peso para diferenciarse del resto. Y os lo avanzamos, sobre el terreno tienen ventajas reales, puntos positivos muy fuertes y un aura de bici especial cada año más marcada. Hecha la introducción, hoy en día es habitual que cada marca dé una especial importancia a diferentes aspectos del cuadro en busca de tener una personalidad propia. Ya veis que en Pivot la suspensión trasera es uno de sus pilares y el otro es la calidad de construcción del cuadro. Sí, sabemos que habrá gente que lo valorará y gente que le dará igual, pero el cuadro de la Pivot Match 4 SL es de los mejores que han pasado por SMTB en cuanto a acabados. Es algo que se refleja en las formas y acabados de los tubos de carbono, las violetas de aluminio, en los plásticos, en el sistema de guiado de cables con guías internas, en los terminales de los puertos de entrada de los cables. Una larga lista de detalles que también nos llevan a explicaros que la Pivot Match 4 SL solo está disponible en una única versión de carbono y sin versión de aluminio. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que incluso el modelo de entrada a la gama tiene lo mejor de Pivot y la desventaja es que el precio de entrada es más alto que en otras bicis. El sistema de pivote virtual añade más peso al cuadro por el incremento de puntos de giro y el uso de dos violetas. Es una afirmación lógica, pero aquí no se cumple. Esta nueva versión de la Pivot Match 4 SL ha hecho un enorme esfuerzo en ese apartado. De hecho, sus tubos son mucho más finos y toda la bici es más estilizada. El resultado es que el cuadro es casi 400 gramos más ligero que el anterior. Sí, has oído bien, casi 400 gramos de rebaja en el cuadro. El peso del cuadro con amortiguador incluido, pero sin hardware, es decir, sin patilla de cambio ni protectores, es de solo 1.975 gramos en talla M, al nivel de la mayoría de dobles monopivote. Con todo el hardware el peso se queda en solo 2.085 gramos. Es la doble de pivote virtual más ligera del mercado entre las marcas populares, así que incluso si el peso es importante para ti, aunque no sea la más ligera del mercado, esta Pivot Match 4 SL es competitiva. Tenemos cableado interno convencional, nada de cableado por eyección, y cada cable tiene su puerto de entrada individual con su propia tapa atornillada y que deja los cables perfectamente fijados. Además tienen guías internas, con lo que pasar los cables por el interior del cuadro es súper simple. Tienen multitud de versiones de esas tapas para las entradas y salidas de los cables que los hacen compatibles con cualquier tipo de cableado o también con tapas cerradas para cuando no los necesitamos usar. Es la primera vez que un cableado externo convencional nos parece tan bien hecho que incluso difumina la peor estética respecto a un cableado interno completo. El paso de los cables de triángulo delantero al basculante también es externo, pero de nuevo están muy bien hechos de forma que los cables siguen las formas de los tubos.
Siguiendo con el cableado, otra muestra de cómo Pivot cuida los detalles son las pequeñas guías que añade a la potencia para enrutar perfectamente los latiguillos de freno y hacer que no queden expuestos a la vista y estén siempre en una posición fija sin movimientos continuos. Son detalles simples y sorprendentemente efectivos. Así que sí, no es cableado interno por la dirección, pero es el cableado interno convencional mejor ejecutado que hemos visto. En cuanto a la dirección, no tenemos sistema de bloqueo de la dirección, pero como el cuadro tiene un slooping muy marcado y un standover muy bajo, el manillar no toca el tubo superior al girarse por completo, como vimos en nuestra talla M. Vamos con el tema que seguramente más frene a algunos posibles compradores, los bidones. En la Pivot Match 4 SL podemos llevar un bidón grande en el tubo diagonal en todas las tallas, incluso en la talla XS. Por bidón grande nos referimos a uno de hasta 850 ml, aunque dependiendo de la forma incluso puede caber uno más grande. A partir de la talla M se pueden llevar dos bidones, con el segundo bidón fijado bajo el tubo superior. Dependiendo de la talla, pueden ser dos bidones normales o incluso un bidón grande y uno normal. No es lo ideal si tu prioridad es llevar siempre dos bidones grandes, pero lo han buscado solventar de la mejor manera posible. El bidón bajo el tubo superior no está en la mejor posición, en lo que a reparto de peso se refiere, pero a cambio está en una posición muy fácil de alcanzar. El soporte bajo el tubo superior también se puede usar para fijar herramientas y repuestos. Como veis, el amortiguador va en posición vertical. Al arco que da soporte al amortiguador le han creado dos agujeros, uno a cada lado, para que el agua no se acumule en esa zona. Más detalles cuidados. Las dos bieletas del sistema son de aluminio forjado de serie 7000, muy bien acabadas en ambos casos y usan rodamientos de tamaño generoso Enduro Max, ligeros y listos para grandes cargas. En el pedalier, seguro que estás esperando encontrarte un pedalier a rosca, que es lo que encajaría mentalmente con el resto de decisiones del cuadro. Pero no, han optado por un pedalier Pressfit de 92 milímetros de ancho. ¿Por qué esta decisión? Pues sobre el papel, el Pressfit es un sistema perfecto en cuanto a fiabilidad y no tiene por qué generar ruidos ni problemas. La realidad es que requiere de unas tolerancias en el proceso de fabricación muy pequeñas, algo que no siempre es fácil de lograr en producciones en serie. Pero Pivot es una marca obsesionada con los acabados de sus cuadros y cada cuadro es verificado hasta 3 veces antes de llegar a la cadena de montaje. Eso garantiza que todos cumplen con las medidas que Pivot marca y que por tanto el Pressfit no debería ser ningún problema de fiabilidad. Eso sí, no deja de ser un sistema más engorroso a la hora de hacer mantenimientos respecto a un pedalier a rosca. El cuadro admite plato grande máximo de 36 dientes. Es algo que solo afectará a una minoría, pero no puedes montar un plato de 38 dientes. Aunque siempre hay formas de hacerlo alterando un poco la línea de cadena, jugando con espaciadores, oficialmente y cumpliendo con las medidas de línea de cadena, el plato máximo es de 36 dientes. El tema plásticos, una vez más, os recordamos que cada vez es más importante las bicis y en Pivot se han pasado juego. Basta ver el protector que le han hecho en la mini bieleta inferior, totalmente integrado en ella. El protector bajo el tubo diagonal es muy potente y recuerda que Pivot es una potencia en bicis Gravity. El protector de la vaina de la transmisión también es perfecto en cuanto a tamaño y con el ya habitual ondulado para reducir ruido. Va fijado en la parte delantera con una pequeña brida, quizás el único aspecto mejorable de sus acabados, pero una forma segura de fijarlo o olvidándote de si el pegamento del protector durará mucho o no. También hay protecciones en los tirantes y en los tubos que unen las dos violetas, todo con un 10 en integración. Ahora vamos a otro punto importante de la Pivot Match 4 SL, la rigidez. Es otro apartado en el que Pivot se ha obsesionado y cada talla ha sido optimizada para tener un nivel de rigidez diferente, lo que es completamente lógico dado que no necesita lo mismo un rider de 1,6 metros de estatura que uno de 2 metros. A pesar del adelgazamiento general del cuadro en cuanto a peso, el nivel de rigidez se ha mantenido respecto a la anterior versión y, como os explicaremos luego, es parte importante de sus sensaciones en marcha. Por completar el repaso a la bici, tenemos puntero UDH, espacio para neumáticos de 2,4 y pinza de freno trasera post-mode. Hemos dejado para el final la explicación de su sistema de suspensión trasera. Todas las dobles de Pivot usan el sistema de suspensión DW-Link, de pivote virtual. En la Pivot Match 4 SL encontramos dos versiones con diferente recorrido con el mismo cuadro. Eso se debe, como es habitual, al uso de dos amortiguadores con diferente carrera. Pero no solo eso, el cuadro tiene un flip chip en la violeta superior que cambia el recorrido de la suspensión trasera sin cambiar la geometría. De esta forma, los modelos World Cup
pueden tener 95 o 103 milímetros de recorrido con el amortiguador de 40 milímetros de carrera y el resto 106 o 115 milímetros de recorrido con amortiguador de 45 milímetros de carrera. Esta última versión es la que hemos probado nosotros. Sorprendentemente, hemos notado cambios perceptibles entre las dos posiciones de chip más allá del propio recorrido, como os explicaremos en las estaciones en marcha. A nivel de geometría parece evidente que la evolución ha parado y estamos en una época en que las geometrías se han estabilizado alrededor de ciertas cifras en cada categoría. La Pivot Match 4 SL es una bicicleta actual en ese apartado, pero sin puntos extremos, lo que nos parece un acierto en la búsqueda de un equilibrio que no asuste a ningún perfil de usuario cross-country con números demasiado gravity. Hay que tener en cuenta que hay dos geometrías diferentes porque hay bicis con montajes de horquillas de 100 mm en la versión World Cup o de 120 mm en la nuestra. Eso es lo que genera los cambios en la geometría entre ambas versiones, dado que el cuadro y el tamaño de amortiguador es exactamente el mismo en todas las versiones. Aquí hay un punto que puede atraer mucho a los bikers de baja estatura. Pivot ha conseguido una talla XS totalmente funcional y con una buena geometría. Sumadle que todas las tallas tienen un stand-over muy bajo y tenemos una bici con unos cuadros muy compactos y que permiten mucha libertad de movimiento sobre ellos. Esta es la geometría de la versión de 120 mm de recorrido. Y esta la de 100 mm de recorrido. La medida de las vainas es idéntica en todas las tallas, con 432 mm, bastante compacta dado el sistema de suspensión y su paso de rueda. Lo único que vemos algo justo es el reach en la versión de 120 mm, que se queda en 437 mm en talla M. Con esas cifras puede ser algo más complejo la elección de talla y deberéis tener en cuenta la medida de potencia que queréis usar para acabar de decidiros. Con todo lo que habéis visto ya os habréis hecho una idea de que las bicis Pivot apuntan a la gama media y alta. Y si el precio es vuestra absoluta prioridad, quizás esta no sea vuestra bicicleta. Los niveles de acabado del cuadro se pagan, así como la complejidad extra del sistema de suspensión. El precio de partida de los modelos que están disponibles en España son los 6.799 euros de la Pivot Match 4 SL Ride con grupo XT y SLX y suspensiones Fox Performance. Le sigue la Pivot Match 4 SL Ride con grupo RAM GX y X01 mecánico y con el resto de montaje prácticamente idéntico al anterior por 7.299 euros. El modelo Pro X0 da un salto en equipamiento y pasa a montar el grupo electrónico SRAM X0 Eagle AXS de última generación, con suspensiones Fox Factory por 8.999 euros. La World Cup XTR es la única en versión de 100 mm que está disponible con el Shimano XTR completo, ruedas Reynolds de carbono con bujes Industry Line y suspensiones Fox Factory con la horquilla Fox 32 Stepcast por 10.699 euros. Y la joya de la corona, una bici de ensueño con un precio al alcance de pocos que se ha convertido en la bici con el precio más elevado en la historia de Pivot. Es esta Pivot Match 4 SL Flight Attendant, con lo mejor de lo mejor y suspensiones electrónicas RockShox por 14.848 euros. Lo primero que transmite la Pivot Match 4 SL al montarte en ella es una posición relajada. No se acerca a las posiciones racing de muchas dobles de cross country que tienen de serie. Tampoco es una posición enduro. Está en un punto intermedio, debido a que su reach no es muy largo y a que su potencia de serie es tirando a corta. Esto no es ni bueno ni malo, es algo que cada uno deberá valorar si encaja con el tipo de salidas y necesidades que tiene. Eso sí, si quieres una posición racing de carreras, deberás afinar con la elección de la talla y de la potencia. En la versión World Cup, con horquilla de 100 mm, la posición será algo más racing de serie, lo que encaja con la lógica de ese montaje. Si tenemos que resumiros, lo mejor de la Pivot Match 4 SL es que ofrece un nivel de tracción en las subidas y de agarre en las bajadas por encima de la media de las bicis de cross country actuales. Todo ello se lo debe a su sistema de suspensión que la convierte en una bici cómoda a todos los niveles, tanto rodando tranquilamente como cuando atacamos los senderos con agresividad. Subiendo, la rueda trasera dibuja muy bien el terreno, independientemente de la fuerza que hagamos sobre los pedales. Eso se traduce en una excelente tracción que nos permite subir por lugares que se pueden complicar con otras bicis. La posición para las subidas más inclinadas no es la mejor y es el único pero que le pondríamos en este aspecto. Respecto a su reactividad y reacción a cada golpe de pedal, solo os podemos decir que nos ha parecido la doble con el sistema de suspensión de pivote virtual más rígida que hemos probado, y ese es uno de los aspectos positivos de su cuadro. Esa proporcionalidad en la rigidez del cuadro según la talla nos hace pensar que los bikers de mayor estatura también tendréis esa percepción.
La rigidez es muy buena a nivel de caja de pedalier y la parte trasera es algo más flexible. Los tramos llanos y bacheados son una de las situaciones en las que más brilla la Pivot Match 4 SL. Todo lo que sea combinar pedaleo con funcionamiento de la suspensión hace brillar a esta bici. La sensación es que la rueda trasera siempre sigue el perfil de terreno sin perder comba por rápido que vayamos. Bajando nos sorprendió la sensación de agilidad que da y la facilidad de movimientos que transmite, aún no siendo la doble más ligera que hemos probado. De nuevo, combinar funcionamiento de suspensión con frenada no es un problema, y es justo cuando más partido sacamos a su sistema. La sensibilidad inicial de la suspensión trasera es muy buena, y en general trabaja muy bien en la parte intermedia del recorrido, ayudando a dar la sensación de no acabarse el recorrido disponible fácilmente. Una cosa que nos sorprendió es el cambio de comportamiento de la suspensión en sus dos posiciones. Con la posición de largo recorrido, la suspensión es algo más suave en su primer tramo de recorrido, y en la posición de corto recorrido es más estable y algo más dura. Un cambio de comportamiento totalmente lógico que nos llamó la atención por ser perceptible en marcha. En definitiva, con la Pivot Match 4 SL tenemos una doble suspensión con un cuadro excepcionalmente bien hecho a nivel de acabados y construcción, ligero para lo que ofrece, y sobre todo con una suspensión trasera muy neutral e independiente del pedaleo y la frenada, que da un plus de agarre y tracción respecto a lo que es la media de las bicis de cross country. Nuestro montaje iba con las suspensiones electrónicas Flight Attendant, que aún daban un plus de eficiencia a la bici al olvidarte de tener que usar el bloqueo, pero justo en esta bici se puede rodar en abierto prácticamente siempre sin problemas, salvo pistas y asfalto, así que quizás sea una bici en la que aporta poco ese plus de tecnología respecto a suspensiones convencionales. Obviamente, si el dinero no es un problema, iríamos a por el montaje tope de gama que hemos usado, pero precisamente las bondades de su sistema de suspensión trasera harán que incluso los modelos básicos funcionen a la perfección en ese apartado. Solo el tema de los bidones nos parece un aspecto que puede frenar a algunos usuarios. Quizás no te haga falta una doble con una suspensión trasera tan completa y eficiente, pero si es algo que aprecias, con la Pivot Match 4 SL no vas a fallar.